Amados hermanos, bendiciones y saludos cordiales, siempre confiando en Dios, quien dijo en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El título del mensaje de hoy es, manténgase limpio en un mundo contaminado. En la primera sección de este capítulo, Pedro recalcó la idea de andar en esperanza. Pero ahora su énfasis es andar en santidad. Las dos cosas van juntas porque en 1 de Juan 3:3 nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El significado de raíz de la palabra que se traduce santo es diferente. Una persona santa no es una persona rara, sino una persona diferente. Su forma de vida presente no solo es diferente de su manera pasada de vida, sino que es diferente también de los estilos de vida de los no creyentes que le rodean. La vida de santidad del creyente les parece extraña a los perdidos. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:4, que dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Sin embargo, no es fácil vivir en este mundo y mantener un andar santo. La atmósfera contraria a Dios que nos rodea y que la Biblia llama el mundo siempre está oprimiéndonos, tratando de obligarnos a que no nos conformemos. Aquí encontramos 4 incentivos espirituales para que nos animemos a mantener un estilo de vida diferente. Un andar santo en un mundo contaminado. El primer incentivo es la gloria de Dios en 1 de Pedro 1:13. Y leemos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Cuando Cristo sea manifestado. Esta es otra manera de referirse a la esperanza viva. Las acciones y decisiones presentes de los creyentes son gobernadas por esta esperanza futura. Así como una pareja comprometida hace todos sus planes a la luz de esa boda futura. Así los creyentes hoy viven con la expectación de ver a Jesucristo. 1 de Pedro 1:13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Simplemente quiere decir, ordenen sus pensamientos, tengan una mente disciplinada. La imagen es la de un hombre vestido con una túnica, metiéndose la falda de su túnica debajo de su cinturón, de modo que pueda correr. Cuando centras tus pensamientos en el regreso de Cristo y vives de acuerdo a eso, escaparás de las muchas de las cosas mundanales que saturan tu mente y estorban tu progreso espiritual. Pedro pudo haber tomado la idea de la cena pascual, porque más adelante en esta sección identifica a Cristo como el Cordero. En 1 de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los judíos en la Pascua debían comer la comida de prisa, listos para marchar. En Éxodo 12, verso 11 dice, lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La perspectiva determina el resultado. La actitud determina la acción. El creyente que busca la gloria de Dios tiene una mayor motivación para la obediencia presente que el creyente que ignora el retorno del Señor. Este contraste se ilustra en las vidas de Abraham y Lot. Abraham tenía sus ojos de fe fijos en la ciudad celestial, así que no tenía interés en propiedades de este mundo. Pero Lot, que había probado los placeres del mundo en Egipto, gradualmente avanzó hacia Sodoma. Abraham trajo bendición a su casa, pero Lot acarrió juicio. La perspectiva determina el resultado y la actitud determina la acción. No solo debemos tener una mente disciplinada, sino que también debemos tener un entendimiento sobrio. Esta palabra sobrio quiere decir tener calma, ser firme, controlado, sopesar las cosas. El hecho de que Cristo vuelva debe animarnos a tener calma y sensatez. En 1 de Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración.
El hecho de que Satanás anda rondando es otra razón para ser sobrios. En primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También debemos tener una mente optimista. En primera de Pedro 1:13 nos dice: y esperad por completo. Quiere decir, fijen por completo su esperanza. Tengan una perspectiva esperanzada. De seguro experimentaremos gracia cuando veamos a Jesucristo, pero también podemos disfrutar de gracia hoy al esperar su regreso. Esperar en el regreso de Cristo fortalece nuestra fe y esperanza en los días difíciles, y esto nos imparte más de la gracia de Dios. Tito 2, del 10 al 13 nos dice que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claramente vemos la relación entre la gracia y la venida de Cristo. 4 incentivos espirituales. El primer incentivo es la gloria de Dios. El segundo incentivo es la santidad de Dios. El argumento aquí es lógico y sencillo. Los hijos heredan la naturaleza de sus padres. Dios es santo. Por consiguiente, como sus hijos, debemos vivir vidas santas. Somos participantes de la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y debemos revelar esa naturaleza en una vida santa. Pedro les recordó a sus lectores lo que eran antes de confiar en Cristo. En 1 de Pedro 1:14 les dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Habían sido hijos de desobediencia. En Efesios 2, del 1 al 3 dice: Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora debían ser obedientes. La verdadera salvación siempre resulta en obediencia. Romanos 1:5 nos dice: por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. En 1 de Pedro 1:2 nos dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. También habían sido imitadores del mundo, conformándose a sí mismos según las normas y placeres del mundo. En 1 de Pedro 1:14 dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Traduce estas mismas palabras como conformarse a este mundo. La causa de todo esto es la ignorancia que conduce a la tolerancia. Primera de Pedro 1:14 dice: que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Los inconversos carecen de inteligencia espiritual, y esto les hace entregarse a toda clase de indulgencias o tolerancias carnales y mundanas. En Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Efesios 4:17-19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Puesto que nacimos con una naturaleza caída, era natural que viviéramos vidas de pecado. La naturaleza determina los apetitos y las acciones. Un perro y un gato se portan de forma diferente porque tienen naturalezas diferentes. Todavía estaríamos en esa triste situación de pecado si no hubiera sido por la gracia de Dios. Ahora participamos de la naturaleza divina. Primera de Pedro 1:15 nos dice: sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Él nos llamó. Un día Jesús llamó a Pedro y a sus amigos y les dijo, Marcos 1:17, Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos respondieron por fe a su llamado y eso cambió por completo sus vidas. Tal vez esto explica por qué Pedro usó la palabra llamados tan a menudo en esta carta. Somos llamados a ser santos. Primera de Pedro 1:15 dice: sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a sufrir y a seguir el ejemplo de Cristo en humildad. Primera de Pedro 2:21 dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En medio de la persecución, somos llamados a heredar bendición. En primera de Pedro 3:9 nos dice: no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Lo mejor de todo, somos llamados a su gloria eterna. Primera de Pedro 5:10 nos dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos llamó antes de que nosotros clamáramos a Él en busca de salvación. Todo es completamente por gracia. Pero la elección de la gracia divina de los pecadores para que lleguen a ser santos siempre incluye responsabilidad y no simplemente privilegio. Él nos escogió en Cristo. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha llamado a sí mismo y Él es santo. Por consiguiente, nosotros debemos ser santos. Pedro citó de la ley del Antiguo Testamento para respaldar esta amonestación. En Levítico 11:44 al 45 dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La santidad de Dios es una parte esencial de su naturaleza. En primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cualquier santidad que nosotros tengamos en carácter y conducta se debe derivar de Él. Básicamente, ser santificados quiere decir ser apartados para el uso y placer exclusivo de Dios. Incluye separación de todo lo que es impuro y también completa devoción a Dios. Primera de Pedro 1:15 dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, de modo que todo lo que hagamos refleja la santidad de Dios. Toda la vida es santa, puesto que vivimos para glorificar a Dios. Incluso actividades ordinarias, tales como comer y beber,
pueden ser hechas para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 4 incentivos espirituales. El primer incentivo es la gloria de Dios. El segundo incentivo es la santidad de Dios. Y el tercer incentivo es la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro 1:16: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Escrito está. Es una declaración que lleva gran autoridad para el creyente. Nuestro Señor Jesucristo usó la palabra de Dios para derrotar a Satanás. Y lo mismo podemos hacer nosotros. Jesús le dijo a Satanás una y otra vez: escrito está. Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es solo una espada para batallar, también es una luz para guiarnos en un mundo oscuro. En el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. También la palabra de Dios es comida que nos fortalece. En Mateo 4:4 Jesús dijo: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra también es agua que nos limpia. En Efesios 5:25-27 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios tiene un ministerio santificador en las vidas de los creyentes consagrados. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquellos que se deleitan en la palabra de Dios, meditan en ella y procuran obedecerla, gozan de la dirección y bendición de Dios en sus vidas. En el Salmo 1, del 1 al 3 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios revela la mente de Dios, así que debemos aprenderla. Revela el corazón de Dios, así que debemos amarla, y revela la voluntad de Dios, así que debemos vivirla en la práctica. Todo nuestro ser, mente, voluntad y corazón debe ser controlado por la palabra de Dios. El primer paso para mantenerse limpio en un mundo impuro es preguntar: ¿qué dice la Biblia? En la Biblia hallamos preceptos, principios, promesas y personas que nos guían en las decisiones de hoy. Si en realidad queremos obedecer a Dios, Él nos mostrará su verdad. En Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No estudiamos la Biblia simplemente para conocer la Biblia. Estudiamos la Biblia para poder conocer mejor a Dios. Demasiados dedicados estudiantes de la Biblia se contentan con bosquejos y explicaciones y en realidad no llegan a conocer a Dios. 4 incentivos espirituales. El primer incentivo es la gloria de Dios. El segundo incentivo es la santidad de Dios. El tercer incentivo es la palabra de Dios. Y el cuarto incentivo es el juicio de Dios. En 1 de Pedro 3:17 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como hijos de Dios, debemos tomar en serio el pecado y la vida santa. Nuestro Padre Celestial es santo. En Juan 17:11 dice: yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
y Dios también es justo. En Juan 17:25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Dios no hará arreglos con el pecado. Dios es misericordioso y perdonador, pero también es un disciplinario amante que no puede permitir que sus hijos disfruten del pecado. Después de todo, fue el pecado que envió a su Hijo a la cruz. Si llamamos Padre a Dios, entonces debemos reflejar su naturaleza. ¿Qué es este juicio del que Pedro escribe? Es el juicio de las obras del creyente, el tribunal de Cristo. En 1 de Pedro 3:17 nos dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No tiene nada que ver con la salvación, excepto que la salvación debe producir buenas obras. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Tito 2:7 dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Cuando confiamos en Cristo, Dios nos perdonó nuestros pecados y nos declaró justos en su Hijo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada uno de nosotros dará cuenta de sus obras, y cada uno recibirá la recompensa apropiada. Habrá un tribunal para las recompensas, donde serán juzgadas nuestras obras. Es llamado el tribunal de Cristo. Este tribunal es un juicio de familia, donde el padre trata con sus hijos amados. La palabra griega que se traduce juzgar lleva el significado de juzgar para hallar algo bueno. En 2 de Corintios 5, del 9 al 10 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos dará muchos dones y privilegios conforme crecemos en la vida cristiana, pero nunca nos dará el privilegio de desobedecer y pecar. Hebreos 12:5 nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que Dios nunca malcría a sus hijos, ni se hace de la vista gorda. Dios no hace acepción de personas. En Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos. En Romanos 2:11, la Nueva Versión Internacional dice: porque con Dios no hay favoritismos. Años de obediencia no pueden comprar una hora de desobediencia. Pero cuando su hijo o hija obedece y le sirve en amor, Él toma nota y prepara la recompensa apropiada. En vista del hecho de que el Padre Celestial con amor disciplina a sus hijos hoy y que juzgará sus obras en el futuro, debemos cultivar una actitud de temor santo. Dice 1 de Juan 4:18, Nueva Traducción Viviente: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Ese temor es un temor de desilusionarlo y de pecar contra su amor. En 2 de Corintios 7:1, Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios.
El motivo por el cual debemos ser santos es por el gran amor de Dios. Primera de Pedro 1:18 al 21 dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este es el motivo máximo para la vida santa. Aquí, en estas líneas, Pedro te recuerda tu experiencia de salvación, un recordatorio que todos necesitamos en forma regular. Por eso se estableció la cena del Señor, para que con regularidad su pueblo pueda recordar que Él murió por ellos. Nota los recordatorios que Pedro dio. Les recordó lo que ellos eran. Para empezar, eran esclavos que necesitaban ser puestos en libertad. Nunca debemos olvidar la esclavitud del pecado. Tito 3:3 nos dice: en otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Moisés instó a Israel a que recordaran que habían sido esclavos en Egipto. En Deuteronomio 5:15 dice: recuerda que tú también fuisteis esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordena descansar el séptimo día. La generación que murió en el desierto se olvidó de su esclavitud en Egipto y siempre querían volver. No solo que vivían una vida de esclavitud, sino también una vida vacía. Pedro la llamó vana manera de vivir. En primera de Pedro 1:18 dice: ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. En esa época, esas personas pensaban que sus vidas eran llenas y felices, cuando en realidad eran vacías y miserables. Pedro no solo le recordó lo que eran, sino también le recordó lo que Cristo hizo. Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él derramó su preciosa sangre para comprarnos y sacarnos de la esclavitud del pecado y hacernos libres para siempre. Redimir quiere decir poner en libertad al pagar un precio. Solo la sangre de Jesucristo puede redimirnos. Al llamar a Cristo Cordero, Pedro le recordó a sus lectores una enseñanza del Antiguo Testamento que era importante en la iglesia inicial y que debe ser importante para nosotros hoy. Es la doctrina de la sustitución. Una víctima inocente da su vida por el culpable. Pedro indicó claramente que la muerte de Cristo fue planeada y no fue un accidente. Fue ordenada por Dios antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 2 versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Desde la perspectiva humana, nuestro Señor fue asesinado cruelmente, pero desde la perspectiva divina, Él puso su vida por los pecadores. En Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, pero resucitó de los muertos. Ahora cualquiera que confía en Él será salvo por la eternidad. Mantengámonos limpios en un mundo contaminado. Pedro nos dio 5 incentivos espirituales para que nos animemos a mantener un estilo de vida diferente, un andar santo en un mundo contaminado. Cuando tú y yo meditamos en el sacrificio de Cristo por nosotros, ciertamente queremos obedecer a Dios y vivir vidas santas para su gloria. Oremos. Señor, tu palabra nos enseña que fuimos llamados a ser santos, así como tú eres santo. Dado que tenemos todas estas promesas, límpianos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu
y que procuremos alcanzar una completa santidad en el temor de Dios. Que a través de estos 4 incentivos, tu gloria, tu santidad, tu palabra y tu juicio, nos motivemos y nos animemos para mantener un estilo de vida diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que nos mantengamos limpios en un mundo contaminado. Que nos gocemos en tu gracia mientras esperamos con ansias tu venida. Bendice a tus hijos, protégelos, líbralos de todo mal, suple todas sus necesidades. Y como siempre te pedimos, en tu ira, acuérdate de la misericordia. Te pedimos que tengas misericordia por Costa Rica. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros vecinos. Ten misericordia de todos los que están sufriendo. Ten misericordia de aquellos que se han quedado sin trabajo. Ten misericordia de los que han sido infectados. Ten misericordia de los que ahora están enfermos. Te pedimos, Dios mío, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos. Te pido, Dios mío, que tú levantes, Señor, las finanzas en los hogares y en el mundo entero. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.